Los saludo, antes que nada, hoy nos vamos a saludar dos veces, al principio y al final. Lucas Prieto George ya con nosotros para analizar, para pensar, para reflexionar algunos temitas que están pasando, obviamente, en la situación política, pero que tienen mucho vínculo con el mundo jurídico. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, con una semana cargada de muchas novedades, Sí, muchos temas, muchos muchos temas. temas. Bueno, yo creo que también es la misma vorágine, ¿no? Me parece que el calendario electoral va a marcar mucho relacionado al mundo jurídico, ¿no? Muchas causas, muchas situaciones que requieren del análisis de este tema. Digo, ¿cómo lo ves eso? Y yo creo que el tema de Vido, Overdrecht y compañía, digamos, va a ser un eje de campaña, ¿no? Creo que como el gobierno está buscando instalar la corrupción y poner, ellos son la corrupción y nosotros no. Así que por eso creo que el tema del desafuero de Vido, el tema de las pruebas de Overdrecht, que ya dijeron que la justicia ya tiene los nombres, así que solamente van a ser temas que van a ir saltando de acá a agosto o octubre, ¿no? Bueno, a ver, y antes de quizá meternos también o repasar más para el final esta situación que realmente es también apasionante, esta semana se puso el eje desde el comienzo de la misma, Gil Carbó. Digo, me Sí, parece que es también el tema que se va y viene, ¿no? De la agenda mediática o por lo menos del desarrollo del gobierno, que no sabe qué hacer con ella. Mi pregunta, digo, para meternos de lleno en el tema y para comenzar, ¿la puede echar Macri por decreto, que es lo que más se ha hablado al respecto? sí, bueno, es un tema que desde el principio del gobierno que se está hablando de esto, ya es público la voluntad del presidente de sacar a Gilles Carbó, ¿no? El tema es que como no se ponen de acuerdo hace un año y medio en cómo se lo hace, ¿no? Se creó una comisión en la Cámara de Diputados, una comisión bicameral, que busca analizar todo el funcionamiento del Poder Ministerio Público Fiscal. Esa comisión no avanzó, sinceramente. Y también por el otro lado, Carrió lo que dice es que, bueno, hay que hacerlo de la forma más institucional posible para no darle argumento a Gilles Carbó para que vaya a la justicia, ¿no? Y en todo eso está Macri, que parece que se le fue la paciencia y dice vamos por DNU y se terminó la cuestión, lo resolvemos salomónicamente. El tema está que ahí es donde entra la discusión jurídica. Si realmente el DNU, que lo pueden aplicar dentro de un periodo muy especial, eh, una situación muy particular como es la Constitución Nacional, tiene que reunir determinados requisitos que lo habiliten el dictado, si se puede con un DNU echar a Gilles Carbó. Tenemos antecedentes de un presidente de un banco central que se echó por un DNU, ¿no? Y bueno, hay que ver si para el caso puntual se podría con un DNU. Entonces hay una doctrina que dice que sí, otros dicen que no. Puntualmente la Constitución Nacional habla de qué es lo que no se puede hacer con un DNU. Y esas cosas que dice qué es lo que no se puede hacer, no está no echar a un miembro del Poder Judicial, ¿no? Porque si Sí. tenemos a poner cuestiones que no, podemos estar, la Constitución sería enorme, ¿no? Pero habla puntualmente de cuestiones penales, tributarias, cuestiones de partidos políticos, que limitan el DNU. Entonces dicen, bueno, lo que no está prohibido está permitido. Entonces él podría dictar un DNU. Pasa que, bueno, también dicen que no son unos requisitos, las cuestiones fundamentales para que se configure el DNU, y ahí es donde entra la discusión de fondo. O sea, hoy por hoy está dividida, hay entienden que sí, hay entienden que no, digamos, como todo va a terminar en la justicia, ¿no? A ver, pienso también que quizá la otra variante sea el juicio político, ¿no? O por lo menos ha trascendido desde ese lugar la referencia sobre por ahí dar con el juicio político para terminar corriéndola a Gil Carbó del cargo. ¿Qué dice puntualmente o sobre quién recae el juicio político en la constitución que tenemos actualmente? Bueno, un poco sí, la idea es llevarla a juicio político. Fue una de las razones por la cual se creó esta comisión bicameral que analiza el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, como para hacer un balance general y analizar responsabilidades, ¿no? Esa fue la excusa. Pero bueno, al ver que eso no avanza, se analiza el juicio político. Puntualmente, el juicio político, la Constitución lo que prevé es que está muy puntualizado, habla de juicio político para el presidente, vicepresidente, los ministros, el jefe de gabinete y los miembros de la Corte. No habla de la procuradora y no habla de nadie más. Entonces, ahí es un artículo muy cerrado, por lo cual esa característica solamente se aplicaría para esos individuos. Bueno, a ver, pienso también a raíz de esto de cuál es el fundamento de Gil Carbó para decir que la van a echar o que la tienen que echar por juicio político. Ella lo que dice es que, bueno, que ella tiene la investidura de un magistrado de la Corte, porque tiene rango, por ser la Procuradora General, y justamente lo que ellos agarran de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que establece en un artículo que para poder echar a un Procurador General
tiene que hacerse por juicio político. Y bueno, hay muchos que entienden que comparten esa ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, hay otros que no, y la realidad está que hoy por hoy hay como, desde lo político, creen que el mecanismo adecuado para hacer las cosas más llanas y prolijas sería el juicio político. ¿Y la doctrina de la Corte alguna vez se ha expedido sobre esta situación? Bueno, la Corte en su pasado habló al respecto, dice que, y es muy puntual a lo que el caso de Gilles Carbó, ¿no? Digamos, hay que ver si la Corte actual sigue pensando igual, que una ley inferior no le puede dar calidad de juicio político, ha dicho la doctrina, ¿no? A algo que la Constitución no lo ampara. O sea, si la Constitución dice son estas personas el juicio político, no puede una ley, por más que sea votado por los miembros del Congreso, Exacto. decir esto también es juicio político, porque el único que establece, creo que juicio político es la Constitución. Pero bueno, es una interpretación. También la voluntad de los miembros de las cámaras se entendió que podía ser por juicio político también la procuradora, pero la Constitución no lo prevé. ¿Y los jueces actuales, digo, más allá de esta situación doctrinaria, hay alguna referencia al respecto? ¿Podemos conocer quizá algún pensamiento de alguno de ellos? Sí, pero antes lo importante de este razonamiento es que no puede ampararse de una ley inferior a la Constitución que dé privilegios por sobre la Constitución o el mismo rango de la Constitución. Y ahí es donde entra la discusión. Y en el caso puntual, Hayton de Nonajo, que hemos hablado en este programa, volvió, que siempre está con temas de permanecer en el cargo, ¿no? Parece que, bueno, también apoya la idea de que haya un juicio político, porque dice que la Procuraduría tiene la investidura de un magistrado, y el mismo nivel que está del Procurador General están los jueces de la Corte. Tiene la misma investidura, pero la realidad está que no es un juez de la Corte. ¿Y antecedentes tenemos? Tenemos antecedentes, pero no hay que analizarlos en forma lisa y llana. Yo estuve viendo ayer en unos medios que decían, Menem lo hizo, en el 91, por un decreto también echó también al Procurador General Molinas, pero analizando el fallo puntual, digamos, lo que vi que muchos no estaban haciendo cuando empecé a analizarlo, el fallo puntualmente lo que habla era otro tipo de país, otro tipo de constitución, fue anterior a la reforma del 94. Eso te iba a decir, exacto. Donde justamente el Ministerio Público Fiscal no era un extrapoder, era parte de la estructura del Estado. Entonces ahí sí sería como un empleado. Hoy por hoy Macri saca y echa gente, pone y echa gente por decreto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es complicado. Me parece que el antecedente de Menem trascendió mucho ayer en los medios, y yo lo dije siempre desde que lo escuché, es malintencionado decir que ya se hizo, porque fue previo a la reforma constitucional del 94. Digo, que podemos estar a favor o en contra, digo, podremos debatir después en otro momento si hay que reactualizarla o no a la Constitución, pero se cae de Maduro que fue un proceso anterior a justamente esta última reforma, ¿no? Digo, creo que a este nivel hay una mala intención de aquellos que plantean ya un presidente hizo algo parecido, no sería tan grave que lo hiciera Macri, ¿no? No, lo análogo en este caso puntual, como hablábamos al principio, el tema de Redrado, ¿no? Digamos, eso sería lo más parecido de un extrapoder del Estado, con relación directa obviamente, porque son los dos designados por el presidente con acuerdo de las cámaras, el Senado, perdón, sería el caso de Redrado, que fue echado justamente y bueno, después puesto de vuelta por la jueza, no me acuerdo, no, Sarmiento me parece. No, la verdad no me acuerdo por quién, sí, obviamente me acuerdo de la salida del mismo. A ver, te saco un poquito lo de Gil Carbó, me parece que hemos dado una pincelada en términos generales que está buena. Creo que todavía queda la duda, yo creo que incluso el gobierno hasta empieza a recapacitar sobre la idea del decretazo, o por ahí el focus group le dice que lo tiene que hacer más cerca de la elección, ¿no? Digo, para mí lo frenó Carrió, sinceramente creo que si hoy no salió por decreto es porque Carrió no quiere que salga por decreto, ¿no? Por lo que sí, se está... pero es cambiante también lo de Carrió, porque un día dice una cosa y a la media hora dice otra, ¿viste? Entonces... En este tema puntual siempre se mantuvo con la misma idea, ¿eh? Ella hablaba de la comisión y de la necesidad de hacerlo por esta vía. Ella yo creo que busca realmente que haya un juicio político, porque es afín ella a la idea del juicio político. No, y aparte es una defensora de la República, imagino que no estará muy de acuerdo con los decretazos. Te saco un poquito de Gil Carbó, te llevo para la actividad del Congreso esta semana. ¿Qué pasó en el Senado puntualmente que la ley de responsabilidad penal empresaria no tuvo lugar? ¿Qué pasó? Sí, fue un hecho sin precedentes en la historia del Senado, creo que del Congreso, ¿no? Porque no es culpa del Senado, sino de la Cámara de Diputados. Todos recordaremos, y lo hemos hablado acá en las anteriores veces, que se estaba tratando la ley de responsabilidad empresaria y que primero se había votado en general y después se estaba votando en particular.
Una semana se votó en general, a otra semana se votó en particular, y como toda votación en particular que se trata puntualmente artículo por artículo, imagínate, 200 y pico, 70 y pico de diputados, todos proponiendo cosas, cuestionándose artículos, la cláusula de la procuración del Tesoro, digamos que era el tema central. Y bueno, hay un artículo, que el 256, 258 bis, no recuerdo bien, que modificaba el Código Penal, modificaba el artículo 256, 258 bis del Código Penal, que se aprobó una modificación en forma general a ese artículo, y después se estableció otra modificación más, donde se estableció una pena mayor a la que tiene la actual. Entonces quedó una nueva modificación del artículo del Código Penal, votado en un momento, y después votado también en otro momento, un aumento en la pena. Entonces quedaron dos redacciones distintas del mismo artículo del Código Penal. Y bueno, cuando esto se estaba dando el pase, que se tiene que hacer en el plazo de 48 horas a la Cámara de Senadores, no pudieron hacer el pase. Entonces Garabano, cuando estaba el martes en el Senado para exponer sobre la ley de responsabilidad empresaria, pidió el texto definitivo, porque la verdad que fue un caos la sesión de diputados, y no se lo pudieron dar por justamente esto. Entonces, bueno, ahora esto sabido cómo va a terminar, va a volver todo de vuelta a diputados, porque ya también adelantamos la semana pasada que va a haber modificaciones a esto, y Monzó va a tener que hacer una nota diciendo, che, mirá, nos equivocamos, esto tienen que corregirlo ustedes, tráiganlo de vuelta para acá después. Bueno, el artículo es el 258 bis, 258. me parece importante, y después yo quiero decir que tenemos a la primera patriota, por lo menos del Congreso, o alguien que trabaja, justo estaba acá googleando. Gabriela Burgos fue la que se dio cuenta, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que bueno, se dio cuenta que estaba mal redactado esto. Pero igual, digo, me parece que hay un clima raro en el Senado, ¿no? Sobre todo después de la sesión de ayer. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, igual déjame aclararte una cosa. Sí. La modificación fue hecha durante el recinto, o sea, lo normal es que el proyecto llegue al recinto con dictámenes y se apruebe el dictamen de mayoría y de minoría. Acá, como se buscó un consenso, se modificó, se puso la comisión en funcionamiento en el momento, en la sesión misma, y se modificó el artículo en el momento. Entonces, la redacción, o sea, de los 200 y pico de diputados, nadie se dio cuenta que estaba modificando dos veces lo mismo y uno ya estaba aprobado. O sea, era muy fácil saldarlo ahí, pero bueno, fue votado dos veces lo mismo y no se podía decir, bueno, se votó uno de una forma y después uno de la otra, ¿no? Entonces queda la última. Pero bueno, sí, hay un ambiente muy raro, como en toda Cámara donde hay elecciones, ¿no? Donde los miembros de los bloques están en elecciones, donde, como dijo el senador Mayans, hoy hay una conducción de bloque, pero no hay una conducción política. Entonces, esa falta de conducción política es lo que genera que este tipo de rispidezas, que a ver, las rispidezas son normales, el tema está cuando esas rispidezas llegan a una confusión y una pase de facturas, ¿no? Puntualmente lo que pasó ayer, como te habrás enterado, es un tema de que se iba a votar el tema del reembolso de los puertos patagónicos, que es un DNU de Macri que le sacaba el reembolso de los puertos patagónicos, una medida impulsada por Das Neves, el rechazo a ese DNU, y bueno, el Senado iba a terminar de aprobarlo, un hecho histórico, que jamás se rechazó un DNU de un presidente, iba ayer a ocurrir ese hecho histórico, como primer antecedente en la historia del país, porque siempre se rechazaba los dictámenes en la comisión, pero en el momento de tratarse en el recinto nunca se trataba. Y bueno, hubo algo bastante raro de por sí, ¿no? Que se trató el tema, se abrió el tema, y es muy común que cuando se trata un tema, se hace un listado de oradores, había 8 personas para hablar, y después los senadores se levantan y se van a sus despachos, van a hablar con los asesores, vuelven, no se quedan todo el debate en el cuerpo, o sea, de los 72 se quedará la tercera parte ahí, bien, los que están más cerca de hablar. Entonces se levantaron la mayoría de los senadores, no hubo quórum, o sea, no había número de legisladores como para poder votar. Pinedo tuvo una vivada muy interesante al decir, bueno, no hay quórum, no podemos votar, pido que se vote, al no haber quórum, él pidió puntualmente que vuelva el proyecto a comisión, y el tema está que no había quórum para votar, entonces se tenía que levantar, Fuente lo que dijo, bueno, levantemos la sesión, levantemos todos los diputados, todos los senadores, para que el tema no se pueda tratar,
y puede ser tratado de vuelta este año, porque un tema se trata este año donde el calendario electoral, el calendario legislativo no puede ser tratado durante este mismo año. Y bueno, y se levantó la sesión. Y lo raro en esto, que es algo que llama la atención, es que nadie le dijo a Pinedo que en el fondo no se podía hacer lo que él estaba proponiendo. Primero el reglamento dice que hay que esperar 15 minutos, hay que llamar al quórum, hay que esperar 15 minutos, si el presidente llama al quórum en 15 minutos no se conforma, se levanta la sesión. Y segundo está que el tema no estaba votado porque había un listado de 8 oradores que podían hablar, y era Fuente lo que tenía que haber dicho sinceramente, me dice, ese tema no se puede ser tratado, se puede tratar después, tienen que hablar los 8 oradores y que se llama votación. Es inentendible qué es lo que pasó. Lo que sí hoy se le echan la culpa a Pichetto que se levantó, pero él se levantó a ir a su despacho. Jamás pasó esto en la historia, es una maniobra muy común. Lo raro es que nadie advirtió que no era momento de votar. Pero justo la presidencia estaba, creo que Marino, y bueno, dio lugar a lo que pidió Pinedo. Pero está mal cerrada la sesión. Bueno, la verdad que son cosas que estaría bueno que trascendieran un poquitito más de lo que uno puede dar, porque realmente son particularidades. A ver, otro tema importante que, bueno, yo tengo mis alertas del mundo jurídico y de temas que son apasionantes relacionados con la política. No sé si estarás al tanto, estimo que sí, que finalmente la elección de Tucumán no era tan mala como se había pensado en su momento. La Corte ayer resolvió la situación, ¿no?, sobre la misma. Sí, eso lo vi estos días en Diario Judicial, es un fallo también de la Corte. La Corte dio como un manto a lo que vendría a ser, y decir, bueno, hay cosas que pueden ir a la justicia y hay cosas que no, digamos. Recordemos lo que pasó, que no sé si se impugnaron 90 y pico, 60 y pico, fueron 20.000 votos. 60 mesas. 60 mesas de 3.500. Una locura, 14 urnas. La Cámara en su momento de Tucumán dio lugar a la nulidad de la elección, después la Corte lo revocó, fue a la Corte Suprema, justamente impulsado todo por Cano, por el diputado Cano. Y bueno, la Corte lo que dijo es que hay que buscar la proporcionalidad, digamos, y no podemos ir contra el derecho de la gente que votó y la gente que es elegida porque en 60 y pico de mesas sean nulas, ¿no? Entonces dice, bueno, si bien eso no está mal, que haya una nulidad de las mesas y hubo irregularidades, pero hay que buscar una cierta lógica, una cierta proporcionalidad, y no podemos anular una elección por 65 mesas. Y en esa lógica dijo, bueno, esto tiene que tener proporcionalidad, hay que dar lugar al fallo de la Corte de Tucumán. Bueno, y yo creo que... En realidad rechazaron el recurso. Exacto. Cano debería replantearse porque digo, ¿qué es lo que quiere la vida, no? Y que se ocupe del plan Belgrano, que bastante el otro día en un canal de televisión lo cepillaron para todos lados. Bueno, realmente que se aboca a eso. ¿Algo más? No, que entienda, no, son las últimas cosas. Hubo también un fallo de la Corte, entró en la Corte un tema que hay que ver cómo se va a tratar, que puede ser un tema... ¿Cuál? El tema de la ley de medios, una radio cooperativa llegó hasta la Corte justamente con el tema de las modificaciones que hizo Macri a la ley de medios, así que la Corte ahora Una locura. Se va a abocar la causa y va a analizar justamente el planteo hecho por esta radio, y bueno, hay que ver que si estamos de vuelta con lo mismo, decreto de necesidad de urgencia que modifican una ley. Así que bueno, hay que ver cómo falla la Corte, si avala el decreto, si dice que ese decreto, que esa modificación a la ley tiene que haber sido por el Congreso o el DNU era una cuestión de emergencia que tenía que ser modificada por un DNU. Bueno, hay que decir que hay gente de Clarín, ¿no? Digo, por si hay una duda. Rosencraft, decís vos. No, digo, en el medio siempre hay gente de Clarín. Cosas curiosas que nos pasan en Yo creo la que materia. está doblemente operado porque también a los que están a favor de la ley de medios les conviene que sea tratado por la Corte. Pues ya después capaz de hacer cosas juzgadas y ya se terminó la ley. Sí, el tema está que hoy a ver, cualquier situación que uno analice de los servicios de comunicación audiovisual, ya hoy cambió el escenario de la fusión de Cablevisión con Telecom. Digo, desde ese lugar, todo lo que no se podía hacer se pudo empezar a hacer, y ahora Clarín va a ser la primera situación en la cual se pueda plantear el cuádruple play aquí en Argentina. Así que imagínate qué va a ser la radio cooperativa o los demás. Bueno, creo que finalmente cumplieron el objetivo. El gobierno obviamente en algún momento tendrá, creo yo, que lamentarlo, porque esto sabemos cómo funciona. El romance es como romance adolescente, lo defino yo, dura un poquito.
Y después hay un viaje egresado en el medio y se acaba, hay una vacación y se termina, o incluso hay un comienzo de universidad y se conocen nuevos amores. Así que lo lamento por el gobierno y obviamente creo que es el principio del fin de la relación. Ya Clarín teniendo lo que quería, gracias por todos mis amigos, ¿no? Y aparte que ya esto es totalmente indefendible desde cualquier sector, de cualquier lugar, sin ir más lejos lo que fue esta mañana PepsiCo, como el ícono máximo de que realmente las políticas de ajuste, cuando uno las hace de manera desordenadas y cuando no tienen la espalda política para hacerlo, terminan en violencia, ¿no? Está claro en la historia argentina eso. Bueno, esta gente ni siquiera ha aprendido, yo insisto, a partir del desconocimiento. Algunos ni leyeron libro de historia, ¿no? Entonces es complicado. Lo que creo que está claro es que a la policía hay que comprarle un sistema para abrir puertas porque estuvieron 15 minutos pateando una puerta y no la podían romper. Bueno, pero a ver, lo que se le ha pegado a la gente esta mañana. Era bochornoso. Lo que se le ha pegado, ¿no? Y sí, hace mucho no se veía eso en los medios de vuelta, ¿no? Bueno, yo creo que está claro. Igual la discusión de PepsiCo es un tema muy interesante desde el punto de vista laboral. Nada avala que le peguen a la gente. Porque si no cambiamos el eje y decimos, no, está bien que Gendarmería le haya pegado, porque no, vamos a separarlos tanto. Está mal que le haya pegado a la gente y eso tiene que ver porque este gobierno no sabe lo que hace, punto. Ahora. El tema está que de los casi 700 empleados de PepsiCo, solamente un núcleo muy chico de 40 y pico, que esos fueron los que no aceptaron la doble indemnización, los que no aceptaron el traslado, y que bueno, están muy focalizados por grupos de izquierda que quizás están, en vez de ayudarlo, le dan palos, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a decir algo. Yo creo que las grandes revoluciones se hacen con gente con poca cantidad de gente. Si de 740 no aceptaban las condiciones que le daban, son los más pensantes. Porque la plata en Argentina, ¿qué me van a decir? Que la doble indemnización se la dieron en dólares. Sí, pero esto es... No, a ver, desde que arregló el conflicto hasta hoy, ya hubo una mini evaluación en el medio. Ya esa indemnización dejó de ser doble para pasarse un cuarto. Entonces, me parece que hay que defender a estos 40 pensantes que dijeron, muchachos, nos estamos quedando sin trabajo de aquí en adelante. No importa lo que nos den. Bueno, son definiciones quizás más de ideología y más conceptuales. Acá cada uno, creo que acá quedan puestas las claras como piensa cada uno. Bueno, agradecerte realmente que hayas venido. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene, obviamente, Dios mediante. No me quiero ir, por más que me hagas que redondee, que hay que mostrar las medidas hoy. Ah, sí, no.